este tema de la sabiduría para la vida de la iglesia. Todos somos parte de la iglesia, o la mayoría de los que estamos aquí somos parte de la iglesia. Y como tal, las verdades que vamos a compartir a partir de hoy a lo largo de aproximadamente unas 9 o 10 semanas, tienen que ver con eso, tienen que ver con cómo yo veo la iglesia y cómo yo me relaciono con la iglesia. La entidad que Dios fundó, que Dios usa para sus propósitos, como oraba al inicio, y cómo yo entonces puedo tener una relación saludable con ese organismo, con esa entidad, institución que Dios ha fundado. El subtítulo de esta serie que le hemos colocado es Correcciones y halagos de Pablo a las iglesias. Nosotros lo que queremos hacer es una revisión, luego vamos a explicar por qué partimos del apóstol Pablo, pero una revisión de cuáles fueron las correcciones y los halagos que el apóstol Pablo le hizo a cada una de las iglesias en el Nuevo Testamento, como una forma de entender que esas correcciones son cosas que nosotros también deberíamos revisar si debemos corregir, y esos halagos son aspectos que debemos estimular o incentivar en nuestra iglesia. Por lo tanto, yo creo que al revisar las correcciones y halagos de Pablo, vamos a tener una buena guía de lo que nuestra iglesia debe promover y corregir, de la misma manera que pasó con todas las iglesias del Nuevo Testamento. Y no vamos a ir a lo largo de sus cartas, no va a ser una carta o dos cartas, porque queremos ver todo lo que Pablo le dijo a las iglesias en sentido general, a las iglesias por lo menos que él pastoreó. Pero comencemos con una nota breve, pero una nota de qué tan importante es la iglesia para Dios. ¿Cómo podemos deducir o cómo podemos entender cuál es la mente de Dios en torno a su iglesia, al grupo de gente, de personas que Él ha salvado y redimido y la ha reunido en iglesias locales, pero también en iglesia universal? Nosotros siempre hacemos esa distinción en el curso de 7 pilares que damos como parte de la membresía de la iglesia. Hay una iglesia universal que está compuesta por todos aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, se han arrepentido de su condición de pecado y están entonces viviendo bajo el señorío de Cristo. Son parte de la iglesia universal. Pueden estar en denominaciones bautistas, pueden estar en otras denominaciones, en diversas denominaciones, pero si ha aceptado a Cristo como su único mediador entre Dios y el hombre, se ha arrepentido de su pecado y vive bajo el señorío de Cristo y de su palabra, es una persona que se considera parte de la iglesia universal. Luego, la iglesia universal está compuesta por iglesias locales. Nosotros somos una iglesia local, una iglesia que se reúne aquí en Santo Domingo, y así hay multiplicidad de iglesias locales. ¿Qué tan importante es la iglesia para Dios? Ya sea la universal o la local, porque todos somos parte de la iglesia. La forma de deducirlo eso es viendo algunas metáforas que Dios usa en su palabra para referirse a la iglesia. Y yo creo que nos va a dar una idea de qué tan importante es la iglesia para Dios. En primer lugar, Dios llama a la iglesia su esposa. En Efesios 5:22 y los versículos que siguen, en Apocalipsis 21:9, no tenemos que buscar los textos, porque sencillamente esto es una revisión rápida. Nosotros vemos que Dios llama a la iglesia su esposa. No el concepto distorsionado que muchos de nosotros tenemos de esposa, sino el concepto elevado que Dios tiene de lo que es una esposa. El concepto sublime, el concepto de complemento. Nosotros como iglesia no somos un complemento para Dios, ese no es el aspecto que más se resalta, pero sí somos el grupo de personas que Él ha llamado a hacerle su compañía, a hacerle compañía, a vivir una vida con Él, correcto, ahora y en la eternidad. Por lo tanto, el hecho de que Dios llame a la iglesia, a su esposa, tiene una connotación de la importancia, de la gran importancia que Dios le da a su pueblo, denominado su iglesia.
Algunas veces nosotros cantamos una canción que yo no sé si muchos la entienden. Hay una canción que dice así, como la novia dice, ven, o queremos ser la novia que tú viste en la cruz al entregarte por nosotros. No sé si recuerdan esa estrofa. Quizás hay algunas personas que no entienden de dónde sacamos eso. ¿Quién es la novia? La novia es la iglesia, en un sentido que en Apocalipsis 21 están las bodas del Cordero, donde finalmente Dios, Cristo, se casa con su iglesia en Apocalipsis, luego de la victoria sobre Satanás y sobre los no redimidos. Y entonces ahí somos mientras tanto novia, luego esposa. Una segunda metáfora que Dios usa y que Pablo la usa mucho es que la iglesia es un cuerpo y es el cuerpo de Cristo. Algunos le llaman el cuerpo místico de Cristo, es el cuerpo espiritual de Cristo. En muchas ocasiones esta es una referencia, una metáfora que se usa, 1 Corintios 6, 15, 12, 27, y comunica dos cosas. Primero, somos parte importante para Dios, somos su cuerpo. Y número dos, Dios actúa a través de nosotros. O sea, nosotros en nuestro cuerpo, cómo caminamos, cómo nos movemos, cómo actuamos, cómo sentimos, lo hacemos a través de nuestro cuerpo. La iglesia en la tierra son las manos de Cristo, son los pies de Cristo, son los ojos de Cristo, somos el corazón de Cristo. Se supone que nosotros debemos reflejar lo que Cristo es, somos su cuerpo. Y esa es la primera connotación, es que nosotros somos el cuerpo presente de Cristo aquí en la tierra. Pero además de eso, el cuerpo, la metáfora del cuerpo nos indica que nosotros somos entre sí miembros complementarios los unos de los otros. Pablo usa mucho y da mucho detalle de que el cuerpo, en 1 Corintios, el cuerpo no puede, la mano no puede decirle al ojo, tú no eres importante. Si la mano va a sostener algo es porque el ojo ve primero lo que va a sostener, correcto, pero si el ojo ve y no hay mano, no lo puede sostener. Entonces, hace alusión a que nosotros somos miembros de un mismo cuerpo y por lo tanto nos necesitamos los unos de los otros, no solamente para hacer la obra de Dios aquí en la tierra, sino también para nuestra propia vida, para nuestro propio crecimiento. Nosotros necesitamos, el cuerpo necesita de los demás órganos para funcionar apropiadamente. Si un órgano mal funciona, el otro órgano sufre, ¿o no? De esa misma manera, ese es el énfasis que Pablo le da. Y yo creo que aquí nosotros debemos entender que no es el deseo de Dios que existan cristianos que vivan su vida de manera aislada, de manera independiente, pensando aquello de que yo soy cristiano y yo tengo mi relación con Dios y yo estoy, algunas ocasiones he oído la palabra, yo estoy frío con Dios, yo tengo mis cosas directamente con Él. Y aunque es cierto que después de Cristo nosotros no necesitamos mediación de nadie más para presentarnos a la presencia de Dios, eso es cierto. También es cierto que Cristo dejó su iglesia constituida y que le ha llamado su cuerpo y que por lo tanto nos necesitamos los unos a los otros. Aunque tú no creas y yo no crea que necesito de la iglesia, yo te digo por la palabra de Dios, sí, tú la necesitas. Tú necesitas venir, ser instruido, ser amado. Tú necesitas aprender a amar al que es difícil de ser amado para que aprendas a amar como Dios ama. Tú necesitas que otros cuiden de ti, tú necesitas cuidar de otros. Y así sucesivamente, ahí podemos poner puntos suspensivos de todas las cosas buenas que nosotros obtenemos de la vida de la iglesia, de la vida en comunidad. Una vez que yo comienzo a aislarme de la iglesia, pues obviamente mi vida espiritual comienza a mermar y comienza en algunas ocasiones a decrecer. Lo otro que la otra metáfora que Dios usa es que la iglesia es su templo. En 1 Corintios 6, Pablo le dice a los corintios que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, o sea, nuestro cuerpo individual es el templo del Espíritu Santo. Pero en 1 Corintios 3, él le indica primero que nosotros como iglesia, como pueblo, somos el templo del Espíritu Santo. Y a lo que hace alusión esta metáfora es que
Dios habita entre su pueblo. Ustedes saben el privilegio que es ese, la bendición que es esa, el extraordinario regalo que es ese. El templo de Salomón, el templo extraordinario de Salomón, que tenía toda la pompa real, oro por todos lados, mármol por todos lados, piedras preciosas por todos lados, se supone que representaba un poco lo que era la dignidad de la presencia de Dios. Hoy en día eso no es, la presencia de Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino que habita en medio de su pueblo, que somos nosotros. Y de ahí entonces el llamado a la santidad de la iglesia, el llamado a la pureza de la iglesia. Nosotros somos el lugar donde Dios habita espiritualmente hablando. Dios también usa la metáfora de que somos una posesión de Él comprada a precio de sangre. Nos habla del valor que tenemos, pero también nos habla del Dios al que le pertenecemos. Si nosotros le pertenecemos a Dios, Dios nos protege, Dios nos provee, Dios nos cuida, somos su propiedad. Yo creo que toda persona funcional cuida lo que es suyo, ¿o no? Cuando yo leo en la palabra que yo soy posesión de Dios, es porque Dios cuida, protege mi vida y también la vida de nosotros como pueblo, y tiene propósitos para nosotros como pueblo. Y por último, aunque no es la última, no agota la lista de metáforas, ahí yo me voy a parar, y esta no es una metáfora, sino que es una de las funciones o la función principal de la iglesia, es exhibir la gloria de Dios, exhibir la gloria de Dios, las actuaciones de la iglesia. La vida como la vivimos, la manera como nos tratamos entre nosotros debe reflejar la gloria de Dios. Pedro dice en su primera carta que nosotros hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, correcto. Hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, y las virtudes de Dios se anuncian no solamente con la boca, sino con las vivencias, exhibiendo en nuestras vidas la gloria de Dios. Entonces yo creo que si nosotros nos detenemos en cada una de estas figuras y pensamos que estas son figuras que Dios usa para referirse a nosotros, yo creo que el amor que nosotros le tenemos a la iglesia va a aumentar, se va a hacer más intenso, se va a purificar, se va a alinear más con el corazón de Dios por la iglesia. Vamos a ser más persistentes con la iglesia, vamos a tener mejores intenciones hacia la iglesia, vamos a estar más preocupados de cómo está la iglesia, no solo yo, sino la iglesia como un todo, como un conjunto. No solamente nosotros como iglesia local, sino como iglesia universal, que es como Dios ve su iglesia. Entonces, eso nos da la idea una idea de la importancia de estudiar este tema. Nosotros queremos ser mejores como iglesia, porque queremos ser una mejor esposa, un mejor cuerpo, un mejor templo. Queremos comportarnos como posesión de Dios, queremos manifestar su gloria. Queremos responder apropiadamente cada una de estas figuras y de estas metáforas como Dios espera, como decimos en la canción. Queremos ser la novia que tuviste en la cruz. Queremos ser la novia que tuviste en la cruz a la hora de sacrificarte. Soy un poco extraño decir que yo quiero ser la novia, pero hay que entenderlo en sentido espiritual. Porque este curso entonces ya hablan un poco de la importancia. Obviamente la primera razón es porque la iglesia es importante para Dios. Eso no lo voy a explicar más, lo acabo de explicar. En segundo lugar, el crecimiento de la IBI la hace una iglesia de reciente formación. O sea, nosotros tenemos 15 años como iglesia. Nuestro primer culto fue el 4 de enero del año 1998. Pero el hecho de que en los últimos 5 años el 50% probablemente de lo que está aquí no estaba o no estaban, implica
que esto es otra iglesia, en un sentido. Está el grupo viejo, pero hay un grupo nuevo demasiado voluminoso y tenemos entonces que trabajar con ese grupo que ha entrado, que no se siente todavía integrado, que quizás no conoce muy bien cómo queremos hacer las cosas, hacia dónde vamos. Queremos trabajar esas cosas. Queremos trabajar la identidad que tenemos como iglesia. Qué es lo que qué es lo que somos y qué es lo que buscamos. Por eso queremos analizar los elogios de Pablo y las correcciones de Pablo, porque nosotros queremos ser una iglesia que de haber existido en el tiempo de Pablo haya sido elogiada por él y de haber existido en el tiempo de Pablo haya sido corregida por él. Y queremos ver esas dos vertientes y eso nos va a dar una identidad como iglesia de lo que es importante y de lo que debemos corregir. Esa cultura, obviamente, como identidad, o identidad como iglesia debe provenir de la palabra de Dios. Y número 5, qué mejor manera, ya mencioné, que ir a las cartas de Pablo a ver esto. Pablo era un individuo, esta foto no le crean, es sencillamente una figura, porque nosotros somos muy visuales, simplemente quita la monotonía de una presentación solo de letras, pero no sabemos cómo era. Ahí está calvo, medio flaco. No sabemos si era así. Pablo era un hombre extraordinario, pero era un pecador igual que nosotros, pero su vida sirvió significativamente para lo que fue la formación de la iglesia y para lo que nosotros somos hoy en día. Fue un discípulo llamado por Jesús a ser apóstol a los gentiles a través de una dramática conversión. Nosotros somos los gentiles, los no judíos. Todo el que no es judío es gentil, no necesariamente tiene gentileza, pero es gentil en el sentido étnico de la palabra para un judío. Ojalá seamos gentiles también en el sentido de cualidad. Pero fue un hombre que se convirtió dramáticamente. Se nos cuenta en el libro de los Hechos que Pablo andaba de misión contraria a la iglesia, andaba persiguiendo la iglesia y en su camino a una de las regiones, a Damasco, pues el Señor lo encuentra, se le aparece, le pregunta ¿por qué me persigues? Y Pablo le dice ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, le responde el Señor, a quien tú persigues. Y a partir de ahí Pablo se convirtió. Si eso no es soberanía, yo no sé qué es. Pablo andaba persiguiendo la iglesia y Dios se le aparece y le dice tú eras mi enemigo, pero ahora yo te convierto en mi hijo y ahora tú vas, en lugar de perseguir, a ti te van a perseguir. Y Pablo salió siendo un perseguidor de la iglesia de Jerusalén y llega a Damasco siendo un convertido del evangelio por el encuentro y la aparición soberana de nuestro Dios y del Señor. Algo jocoso que me pasó a mí, yo creo que lo he dicho en algunas ocasiones, es que mucha gente habla de que Pablo fue tumbado del caballo, pero en realidad en una clase que yo estaba dando del libro de los Hechos hace muchos años, todavía no se me ha olvidado eso. Yo estaba estudiando y estamos hablando de que Pablo fue tumbado por el caballo, camino a Damasco. Entonces hay una persona que hace una observación del texto y dice, pero es que aquí no hay ningún caballo. ¿Qué caballo? Y digo yo, y cuando lo leo digo yo, pero ciertamente aquí no hay ningún caballo. Entonces se armó una discusión que si era un caballo y yo comencé a intelectualizar y especular y decir, bueno, normalmente esos transportes eran en caballo, pero es una especulación. Entonces hubo uno que respondió, ustedes saben que Pablo quedó ciego a partir de ese día por 3 días, quedó ciego. Y hubo uno que agregó, dijo, mira, yo creo que fue de un caballo, sí, porque una vez yo me caí de un caballo y quedé como medio ciego. Quedé medio tonto y no vi nada durante la próxima hora y media. Y quizás fue de un caballo, bueno, no sabemos. Pablo fue el escritor más prolífero, más productivo. ¿Prolífero o prolífico? Yo creo que es prolífico. Más productivo del Nuevo Testamento luego de Lucas en términos de palabras escritas en el Nuevo Testamento y obviamente tienen un significado invaluable. Lucas era el médico de Pablo. Por lo tanto, si nosotros sumamos los libros escritos por Pablo más los que Lucas escribió, que fue el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, Pablo escribió prácticamente una gran parte del Nuevo Testamento. Ha sido llamado por esa razón el segundo fundador del cristianismo antes de ser llamado por el Señor. El cristianismo era un pequeño grupo de judíos, pero luego de su conversión y antes de su muerte era una religión prácticamente global. Pablo fue un motor
en cuanto a la evangelización del mundo y en cuanto a la formación de las estructuras de la iglesia y la doctrina de la iglesia. Antes de su conversión, ya lo dije, era un perseguidor de cristianos, entrenado bajo el famoso rabino Gamaliel, y era un digno representante del fariseísmo, la secta más radical del judaísmo de la época. La mayor parte de nuestra eclesiología, la manera como entendemos la iglesia, la doctrina de la iglesia, se encuentra en las cartas escritas por el Espíritu Santo a través de Pablo. O sea que este es un hombre que tiene mucho que decirnos a la hora de nosotros saber cómo la iglesia debe ser, qué es, qué debe hacer, cómo debe actuar, cómo debe comportarse y cómo nosotros nos vemos en ella. Estas son las cartas del Nuevo Testamento. Se fijan ahí, hay 9, 4 son 13 más 8 son 21, ¿no? 21 cartas, 13, sí, 21. De esas 21, 13 fueron escritas por Pablo. Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses. Esas son iglesias a las que él escribió. Cada una es una iglesia fundadas por él, en su mayoría, o por discípulos de él, y cartas a personas, 1 y 2 de Timoteo, Tito y Filemón. Las otras cartas son cartas generales o universales. Fíjense que no fueron dirigidas a iglesias en particular, por eso se le llama cartas generales. Si nosotros vemos las fechas en las que Pablo escribió sus cartas, nos damos cuenta de qué tan importante fue o fueron para la fundación de la iglesia. Fíjense las fechas, lo temprano de las fechas. Si ustedes se percatan, se ve sí, ahí se ve. Año 52 después de Cristo. Cristo muere entre el 31 y el 33. O sea que estas cartas se están escribiendo apenas 20 años aproximadamente luego de la muerte de Jesús. Y así la última carta que Pablo escribe, la escribe apenas 33, 34 años luego de la muerte de Jesús. Lo que indica que estas cartas se diseminaron muy temprano en la iglesia, fueron fundamentales para la formación de la iglesia. Como ustedes saben, la iglesia no surge hasta el libro de los Hechos. Hay algunas personas que tienen posiciones distintas, pero si usted se busca la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, usted se va a encontrar, por lo menos en la Biblia de las Américas, aparece 74 veces. 74 veces. De esas 74 veces, solamente 2 aparece en los evangelios. En los evangelios no aparece la palabra iglesia prácticamente. 2 veces. Una en Mateo 16, 17, cuando Jesús dice: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él le dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Primera vez que aparece. Y luego Mateo 18, en el mismo libro de Mateo, cuando habla de la disciplina de la iglesia, que dice: si un hermano peca contra ti, ve y repréndelo a solas. Si se arrepiente, has ganado un hermano. Si no, ve con testigos. Si no se arrepiente, estoy poniendo puntos suspensivos, dilo a la iglesia. Cristo no habló de la iglesia. Cristo habló muy poco de la iglesia. En 2 ocasiones de manera futura. Cuando él le dice a Pedro: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es un evento futuro que nosotros entendemos. La iglesia es fundada en el libro de los Hechos, en su primer capítulo, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos que estaban orando en el aposento alto. Porque Cristo la vio como un evento futuro, y efectivamente ese grupo, a partir de ese momento, se comenzó a comportar como un grupo muy unido, un grupo con un mismo sentir. Leemos esa expresión muchas veces, que era un grupo con un mismo sentir. Cuando vamos avanzando en el libro de los Hechos, llegamos a Hechos 2:42, donde se nos dice que los discípulos perseveraban en la oración, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan. La doctrina de los apóstoles fue lo que comenzó a consolidar este grupo, que comenzó a comportarse como una comunidad que se sostenía mutuamente como una
iglesia. Y la palabra iglesia, de hecho, es una palabra que en el griego es eclesia, que es un grupo que es llamado fuera. Nosotros sabemos que Dios nos ha llamado a vivir en el mundo, pero como si no fuéramos del mundo. Nos ha llamado del mundo para vivir diferente al mundo. Eso es un poquito de información acerca de lo que es el concepto de la iglesia. Pero estos datos del tiempo en el cual las cartas de Pablo fueron escritas nos da una idea de que las cartas de Pablo son fundamentales para entender lo que una iglesia es y cómo debe funcionar. Y ahí están plasmadas, por así decirlo, todas las realidades, casi todas las realidades que nosotros podemos vivir como iglesia. Algunas de estas cartas, dato interesante, fueron escritas desde el mismo cautiverio o desde la misma prisión. Uno se pregunta entonces, ¿pero realmente las cartas neotestamentarias son relevantes hoy? Bueno, ya dijimos que entendemos que sí, porque fueron escritas a iglesias bien tempranos, pero esta frase creo que esta expresión, este texto, esta cita, creo que resume bastante bien lo que queremos decir. Las cartas o epístolas, que es otro nombre para llamarle, son la sección doctrinal más acabada de la Biblia. En el Antiguo Testamento tenemos la anticipación de Cristo y en el Nuevo Testamento la manifestación de Cristo. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, pero el Antiguo es revelado en el Nuevo. Y en los Evangelios tenemos la manifestación histórica de Cristo. Hechos provee la propagación del Evangelio de Cristo, pero las cartas nos dan la interpretación y aplicación del Evangelio de Cristo. Las cartas nos dan la interpretación y la aplicación del Evangelio de Cristo. Y claro, en Apocalipsis vemos la consumación en Cristo. Me gustó mucho esta cita porque toda la palabra dice, es Cristo. El Nuevo Testamento viendo al Cristo que venía, los Evangelios contándonos el Cristo que estuvo entre nosotros, los Hechos propagando a Cristo, las cartas aplicando a Cristo y viviendo a Cristo. El Apocalipsis, la glorificación final y la consumación del plan cuyo centro es Cristo. Una cita más, las cartas del Nuevo Testamento tienen una importancia para el cristiano contemporáneo que va más allá de lo literario. Ellas fueron escritas bajo la inspiración divina para lidiar con los problemas cotidianos del cristiano común. Si ustedes se leen muchas de las cartas de Pablo, por ejemplo, Primera de Corintios tiene esa característica, que ustedes lo van leyendo y ustedes se dan cuenta que Pablo está constantemente respondiendo preguntas. ¿De qué? Del matrimonio, de si comemos o no comemos comida o carne sacrificada a los ídolos, de cómo lidiar con el liderazgo, de qué hacer con los dones espirituales en la iglesia y lo que estaba pasando en ese momento. O sea, no son disertaciones de Pablo y sermones de Pablo hechos en el aire, sino que son cuestiones muy concretas, algunas de ellas cuestiones de la vida de la iglesia y otras cuestiones prácticas de la vida de la gente. Así que en ese sentido tienen una tremenda importancia. Aquí algunas razones adicionales para ver las cartas neotestamentarias como algo fundamental, cartas neotestamentarias, las cartas del Nuevo Testamento, como algo fundamental para nosotros. La naturaleza humana no ha cambiado, somos iguales. Los principios se dieron bajo dictaduras en ese momento, pero no podrán trabajar bajo democracias como estamos hoy, claro que sí. En el primer siglo, y esto es pura coincidencia, era una sociedad pagana, permisiva y sensual. ¿Y qué fue? Como que hemos vuelto al primer siglo. Las condiciones sociales y religiosas eran mucho peores que hoy, en algunos sentidos, eran mucho peores que hoy, pero la esperanza que tenemos es que si el cristianismo triunfó en esas condiciones, ¿no lo podría hacer hoy? Ahora, si el cristianismo ha de triunfar, no lo hará con llaneros solitarios cristianos, lo hará a través de la iglesia. Y la salud de la iglesia determina la efectividad de la iglesia. Una iglesia
por así decirlo, no saludable, no santa, que no vive las instrucciones de la palabra, es una iglesia inefectiva en su propósito. Es un buen grupo de gente que se reúne, quizás se hace buena música, quizás oímos algunas presentaciones o exposiciones excelentes, muchas obras bonitas, pero no cambia el mundo, no cambia la vida de la gente que está a su alrededor. Si nosotros queremos ser una iglesia que, como el Nuevo Testamento cambió su entorno, tenemos que ser una iglesia que nuestra forma, nuestro molde sea la palabra de Dios. Y eso implica dos cosas. Primero, las vidas individuales tienen que conformarse a la palabra de Dios. Y nuestra vida comunitaria, como grupo, como iglesia, tiene que conformarse a la palabra de Dios. Hay dos tipos de cristianismo, hermanos. El cristianismo de retiro. El cristianismo monástico. La persona que entiende que mientras más aislado yo estoy, más espiritual yo soy. ¿Usted ha visto eso? Se pasa todo el día orando, todo el día meditando. No habla con nadie, no se relaciona, nada. El cristianismo, que todo es para afuera. Tenemos que encontrar un balance entre la intimidad con Dios y la vida de familia de la iglesia, donde si nuestra devoción es genuina, vamos a tener entonces una vida de comunidad saludable, edificante, mutuamente constructiva, que nos va a entusiasmar mutuamente. De lo contrario, si yo estoy mal en mi vida de iglesia, hermanos, hay algo en lo privado que está mal. Hay algo en mí que está mal. Hay una conexión entre mi vida personal de intimidad con Dios y mi devoción a Dios y mi vida espiritual y mi vida de comunidad. Porque cuando a Cristo le preguntaron, Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Ok, aquí. Y amarás al otro como a ti mismo. Y tú abrazas al otro como a ti mismo. Entonces hay un balance en esas cosas. Fíjense qué interesante que las cartas paulinas serán enviadas y hay instrucciones específicas para que se lean. En un sentido estamos cumpliendo el deseo original de estas cartas. Miren lo que Pablo le manda decir a los colosenses: cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla también en la iglesia de los laodicenses, y vosotros por vuestra parte leed la carta que viene de la Odisea. ¿Cómo había? Esto es para leerse y para vivirse en comunidad. En esa época la gente tenía una razón muy importante para venir a la iglesia, y era que nadie tenía una Biblia. Nadie tenía la carta de Pablo en su casa. Eso era una cosa buena y mala, ¿verdad? Porque tú en tu casa no podías verla. Pero por otro lado, si tú querías oír palabra de Dios, tú tenías que venir obligatoriamente a la iglesia. Yo quisiera como quitarle la Biblia a alguna gente, a ver si va a venir a la iglesia a escuchar, como no la tiene en su casa, escuchar la palabra de Dios en la iglesia. Ojalá sea así. Pero ellos tenían esta condición. En Primera de Tesalonicenses 5:27 también Pablo le dice: os escargo solemnemente por el Señor que se lee esta carta a todos los hermanos. Qué interesante. Y hay otros versículos donde se exhorta la lectura, que era en voz alta, que era pública, que era siempre en comunidad, en hermandad. Y lo que nos decían ahí era para nosotros. Eso es interesante, porque cuando nosotros nos damos cuenta que estas cartas tenían uno que las escribía, pero había una audiencia que las recibía. Imagínense ustedes que, no sé, que Pablo estuviese vivo hoy y le manda una carta a la IBI. O sea, carta a la IBI. Esta noche, el próximo miércoles, vamos a leer una carta que nos escribió el apóstol Pablo a la IBI. ¿Ustedes creen que despierte un poco más de interés? Puede ser porque
A veces uno tiene interés en ver qué me van a decir, porque para mí, yo creo que nosotros deberíamos comenzar a ver más la palabra de Dios de esa manera. La palabra de Dios nos fue dada como un regalo a su iglesia para nuestras vidas. Estas iglesias son simples modelos, simples instrumentos de Dios, donde Dios las usó, pero esa es la realidad de nosotros. Son cartas a la IBI, en un sentido. Y por lo tanto tienen están personalizadas y yo debería verla así, verla con esa sensibilidad, que esto es para mí, esto me lo dijeron a mí. Algunos datos importantes de la estructura, esto es algo solamente para que tengamos una idea general. Estamos a nivel de introducción, hermanos, esto, dando una panorámica de lo que vamos a ver en el próximo culto. Siempre había una apertura, esto es bien resumido, siempre había una apertura, quién envía, quién recibe un saludo. ¿Quién envía? ¿Quién recibe? Pablo, el apóstol Pablo, esclavo de Cristo, a los hermanos de tal cosa. Gracia y paz. Y seguía. En todas las cartas lo hace, excepto en Gálatas, que no lo saluda. Le entra de una vez. ¿Y quién le dio? ¿Y quién le dijo a ustedes que creyeran un evangelio diferente a lo que hemos predicado? Yo no me di cuenta de esa observación hasta que un profesor me dijo, ¿ustedes no se han dado cuenta que la carta a los Gálatas es la única carta que Pablo no saluda? Él entra de una vez como un tren a confrontar las cosas que se estaban levantando en Gálatas, y ciertamente es así. Es interesante también cuando uno ve los saludos de gracia y paz. Yo he oído personas predicando gracia y paz, y dos sermones, uno de la gracia y otro de la paz, de Pablo en el saludo. Dos sermones, 2 domingos, predicando de la gracia de Pablo en el saludo y la paz en el saludo. Pero en realidad ese era un saludo cristiano como el Dios te bendiga de hoy en día. Era un saludo cristiano. Recuerdo que en una ocasión estábamos estudiando una carta también con un profesor de hermenéutica, y llegamos al final de la carta a los Corintios, donde creo que él concluye también gracia y paz, y él lee gracia y paz y dice goodbye. Esa es su interpretación, goodbye. A veces le damos mucho contenido, más contenido del que realmente tenía. Pero bueno, esa es la apertura. Oración, siempre había una oración. Es interesante revisar las oraciones de Pablo en las cartas. La oración habla mucho de mis aspiraciones, de mis deseos para aquellos por los cuales estoy orando, de mis valores. Habla mucho de eso. Tu vida de oración habla mucho de ti y de mí. Y siempre normalmente tenemos una oración de Pablo. Hay un cuerpo entonces donde siempre hay, normalmente en las cartas de Pablo, hay instrucción y hay exhortación. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. La instrucción se denomina indicativos y la exhortación se denomina imperativos. Normalmente Pablo hacía mucho esto. Él le daba a la iglesia mucha instrucción de lo que eran en Cristo, de lo que Cristo había hecho por ellos, del sacrificio de él, de lo que Dios era y de todo eso. Y luego de dar esa disertación de todo lo que ellos eran y tenían, todos esos indicativos, indicándole lo que ellos eran, él entonces le daba los imperativos. Entonces, basado en eso, ustedes van a hacer aquello y aquello. Yo voy a ver eso un poquito más adelante. Por último, había un cierre, una despedida personal y una doxología. Vamos a ver algunas claves, le he llamado, para entender las cartas de Pablo, porque casi todas tienen esta estructura. Para Pablo siempre el ser precede el hacer. El ser precede el hacer. Yo voy a exponer todos los puntos o a desplegarlos y luego a hacer una explicación general. Mi responsabilidad se basa en mi estatus. Mis acciones obedecen a mi identidad. Para Pablo no hacemos las cosas para hacer algo, sino porque somos algo. Es decir, nuestra obediencia a Dios, a Él, no es para merecer nuestro estatus, sino porque ya tenemos ese estatus. Esta es la explicación entre el indicativo y el imperativo. Todo eso lo que dice ahí, todo lo que dice ahí, el ser precede el hacer. Esta historia creo que la mencioné en una ocasión.
Pero se trata de un jovencito, de un niño que es hijo de un rey, está siendo educado por un tutor y el niño está teniendo manifestaciones de irrespeto, de desfachatez, de descuido, y el tutor en una ocasión se sienta con él y le dice, fulanito, no sé cómo se llamaba porque es una historia ficticia, solamente para ilustrar, ¿verdad? Tú eres el hijo del rey. Actúa como tal. El indicativo es, tú eres el hijo del rey. Tú tienes un estatus que requiere un tipo de comportamiento. Tú no te puedes comportar como el hijo de cualquier otra persona. Tú eres el hijo del rey y eso tiene un contenido que tú debes honrar. El ser precede el hacer. Tú eres el hijo del rey, tú tienes que hacer algo. Mi responsabilidad se basa en mi estatus. Mis acciones obedecen a mi identidad. ¿Se fijan? Esa es la explicación. Fíjense algunos ejemplos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ustedes son hijos de Dios. Imítenlos, imítenlo. Tu imitación de Dios no es para que tú seas hijo, es que tú eres hijo de Dios. Por lo tanto, tú tienes que imitarlo. Si tú no lo imitas, de hecho, tú no eres hijo de Dios, porque el hijo se parece a su papá, ¿correcto? Se puede imitadores de Dios como hijos amados. Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Indicativo, andad como hijos de luz. Ustedes son luz, anden como hijos de luz. No, Pablo, déjame explicarte. No. Si tú eres un hijo de la luz, tú tienes que andar como un hijo de la luz. No hay excusa. Tu estatus demanda un comportamiento, una vida que se corresponda con lo que tú eres. Si no, no eres. Claro, podemos fallar, eso está claro. Dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Somos libres. Miren el indicativo, somos libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Ustedes son libres. Por tanto, no se sometan al yugo de esclavitud. Si ustedes se fijan, casi en todas las ocasiones que Pablo da un imperativo, no es arbitrario. Eso es algo muy típico de Dios. Dios no tiene demandas arbitrarias. Dios ha creado y nos ha hecho y nos ha dado beneficios para que nosotros podamos cumplir su palabra. Nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha dado su espíritu y Él puede decir hoy en día, ustedes tienen mi espíritu, compórtense como tal. Dios crea el indicativo, nosotros tenemos que vivir el imperativo. Esa es alguna de las, yo diría una de las claves más importantes para entender los mandatos de Pablo. Eso que le acabo de presentar son versículos específicos, pero lo hace también a nivel de cartas, a nivel global. Miren, si ustedes ven el libro de Efesios, en Efesios del 1 al 3, capítulos del 1 al 3, están todos llenos de indicativos. Todos llenos de indicativos. La gracia de Dios que nos ha salvado desde antes de la fundación del mundo, nos redimió en Él. Las riquezas espirituales del cristiano se le llama al capítulo 1 de Efesios, el banco espiritual del cristiano, literalmente. Por todas las cosas que Pablo nos dice que nosotros tenemos. Y en los versículos, capítulos del 4 al 6, ahora, basado en todo lo que yo le acabo de decir, esto. Fíjense cómo él comienza el capítulo 4, dice, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. ¿Cuál es la vocación? Váyanse a los capítulos 1 al 3, que ustedes van a ver ahí todo lo que Dios ha hecho por ustedes. Basado en todo lo que Dios ha hecho por ustedes, entonces vivan de una manera digna de esa vocación. Romanos también es muy conocido por esto, del capítulo 1 al capítulo 11 del libro de Romanos.
nosotros nos damos cuenta que está todo lleno de indicativos. Hay algunos imperativos, pero en general es una sección de indicativos y de 12 al 15 son imperativos. Miren cómo comienza Romanos 12. Romanos 12. ¿Por consiguiente de qué? Por todo lo que yo les acabo de decir. Hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese sacrificio como vivo y santo de nuestros cuerpos se basa en las misericordias de Dios que Pablo ha presentado en los primeros 11 capítulos. Y cuando uno lo ve así, esta forma de pedirnos cosas es parte de la gracia de Dios. Dios no nos pide nada arbitrario. Dios nos pide cuando ya Él ha provisto lo necesario para que yo viva lo que Él me pide. Es increíble. Dios hace eso. Dios me hace algo para que yo pueda hacer algo. Dios crea lo que yo soy para que yo pueda vivir como lo que Él creó en mí. El lector moderno, esta es la conclusión, debe siempre mantener presente que las cartas de Pablo no solo enseñan doctrinas, sino también que llaman a la acción e insisten que el cristiano debe vivir según los más altos estándares éticos y morales. Y eso es verdad. La palabra de Dios nos explica la teología que hemos de creer y nos muestra la vida que hemos de vivir. Los indicativos con los imperativos. Y ese es un buen resumen de la forma como Pablo redactaba. Miren, esto es una idea de lo que vamos a estar viendo. No están todas, ya me quedan 2 slides, no están todas, solamente una idea. En el libro de Romanos, si ustedes lo leen, yo no hice una búsqueda exhaustiva, hay desconocida, no hay una corrección específica que él le hace a los romanos. Pero sin duda era una iglesia que necesitaba instrucción doctrinal y práctica, porque en eso se basa toda la carta a los romanos. Es el tratado teológico más grande que existe, o más profundo que existe en el Nuevo Testamento. Su halago es que en el 1:8 hay varios halagos, pero esto es un ejemplo. Le dice, su fe es conocida por todos. Son gente que se ha preocupado de extender el evangelio, de propagar el evangelio de Cristo. Eso es obviamente algo que nosotros debemos abrazar, que nuestra fe sea conocida. ¿Por qué eres tú conocido? ¿Por qué soy yo conocido? ¿Por qué me conocen? Por la fe en Cristo. Yo quiero que mi fe sea conocida. Los corintios, la corrección era la carnalidad, divisiones, mal uso de dones, ofensa de la cena del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. A los corintios, lamentablemente, uno le carga duro el dado, porque cuando uno lee la carta a los corintios, de hecho, C.J. Mahaney tiene creo que hizo un mensaje una vez y compartió una historia de que cuando tú comienzas a leer a la carta a los corintios, que Pablo da gracias por ellos en sus oraciones. C.J. dice, la verdad que Pablo era un tipo increíble. Porque cuando tú lees la carta a los corintios, ¿cómo tú puedes dar gracias como pastor por esta gente que no aprenden, que no crecen, que no le puedes escribir como a espirituales, sino como a carnales, porque no han aprendido las cosas básicas del evangelio, porque todavía están haciendo las cosas que debieron? Pero increíblemente, Pablo encuentra formas de glorificar a Dios porque hay manifestaciones de gracia a pesar de que hay tanto pecado y tantos problemas. En 1:7, fíjense, miren el halago, da gracias a Dios por los dones recibidos. Ustedes abundan en todos los dones y Pablo da gracias por eso. Eso es una buena enseñanza. Cuando uno ve estas cosas así, siempre hay algo por lo cual dar gracias, hermano. Nunca todo es tan funesto cuando estamos en los caminos del Señor. Tesalonicenses, se corrige su doctrina escatológica y su halago es su vida pura. Hay otros halagos, pero son ejemplos. Efesios, aparentemente hay una falta de comprensión de las riquezas espirituales, de las cosas que hemos obtenido en Cristo. Y hay un halago de su fe en Jesús y su amor por los santos. A los Gálatas, él expone a los judaizantes, aquellas personas que quieren
vivir por reglas y poniéndole condiciones a la gente y haciendo que esas condiciones, si no se cumplen, tú estás mal delante de Dios, y hacer que la salvación y la salud espiritual depende de una serie de reglas. Ella le pregunta, ¿ustedes se olvidaron del Evangelio? En pocas palabras, halago, no conocemos un halago en la carta a los Gálatas, pero le llama hermanos, o sea que aparentemente eran creyentes. Eso es un halago, ¿verdad? Sí, porque imagínense ustedes que esta gente, los Gálatas, eso es y termina la carta y Pablo no le dice hermanos. Imagínense. ¿Y será que no somos cristianos, señores? Bueno, revísense. Colosenses corrige herejías, adoración a los ángeles, ascetismo, gnosticismo. Aparentemente los colosenses eran muy permeados de las doctrinas del momento, de la filosofía del momento. Pero también hay un halago, su fe en Jesús y su amor por los santos. En Filemón, que es una carta personal, no a una iglesia, hay una falta de perdón, hay rencor, hay un halago, su fe y amor por los santos y porque ha confortado a los santos. Fíjense que estos son meros ejemplos, no hicimos nada exhaustivo, pero vamos a aprender mucho con estas cosas. Vamos a aprender mucho con estas cosas. Sin duda alguna, nuestra vida de iglesia debe cambiar a partir de estas reflexiones que hagamos. Y debe ser la intención de nosotros al venir. Yo quiero, déjame ver qué Pablo tiene que decirme hoy a mí. Algunas reflexiones finales de esta idea, de este estudio. En primer lugar, antes de mostrarle eso, yo tenía toda la noche deseoso de decir eso que yo voy a decir ahora. De hecho, yo me vi tentado a poner ese slide adelante. Pero como ustedes saben, a mí no me gusta, yo tengo esa frase muy conocida, matar el gallo en la funda. Entonces la dejé para el final. Pero algunas reflexiones generales que nosotros aprendemos de leer las cartas de Pablo con este ojo que le estamos leyendo, que la vamos a leer. Primero, toda iglesia tiene cosas elogiables y otras corregibles. Vámonos. Señor le bendiga. Hermanos, entender eso es liberador. Miren, es liberador para nosotros como pastores. Claro, no es que nos vamos a sentar y decir, bueno, sí, porque los problemas están en toda la iglesia. ¿Qué es lo que quieren? Que uno sea una iglesia perfecta, que vayan a otra iglesia para que vean. No, esa no es la idea. Pero es liberador. Porque no podemos hacer una organización perfecta compuesta por individuos imperfectos y pecadores. Y mientras estemos en esta tierra, hermanos, eso es así. ¿Qué significa eso? Que aquí, entre nosotros, usted va a encontrar cosas malas. Quiero hacer el énfasis en lo malo. Hay cosas que no funcionan. Hay demandas que nosotros no vamos a poder llenar. Hay cosas que la iglesia no hace como a los demás le parece. Hay cosas que nosotros vamos a hacer y nos vamos a equivocar. Y si uno se da cuenta, tenemos que pedir perdón sin duda alguna. Y si usted se da cuenta, primero que nosotros, venga y díganoslo. O dígaselo a la persona que hizo eso. Y a veces es un problema de la iglesia como institución, el funcionamiento y demás. Pero a veces esta observación se debe a que, imagínense que tú tengas una iglesia, ok, todo está funcionando perfecto. Esa iglesia ahí hay una organización, todo está perfecto. El problema son los hermanos. El problema es que hay la gente que va, tiene esta condición, tiene esta característica, no saluda al otro, la gente muy fría, esto allá y yo aquí. Bueno, en fin. Bueno, ya sea problemas en la organización, en la estructura, en el funcionamiento o problemas con los hermanos, esa observación es válida. Todas las iglesias tienen cosas que corregir. Todas. Y todas tienen cosas que ser elogiadas. Evidentemente esto implica que toda iglesia verdadera es trabajable. Es trabajable. Y debe invertir en eso. Por eso queremos hacer esta reflexión con ustedes. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que trabajar en nuestra iglesia para ser una mejor iglesia? Para que manifieste mejor la gloria de Dios, para que seamos una mejor esposa de nuestro Señor.
y así sucesivamente. No para distinguirnos de otras iglesias, ese no es el objetivo y no debe ser nunca jamás el trabajo de nosotros, pero debe ser para que Dios se agrade de nosotros. La combinación de indicativos e imperativos en casi todas las cartas nos indica la necesaria relación entre fe y práctica. Dicho sea de paso, vuelvo atrás, esta frase, eso significa incluso, eso es una verdad personal también. Tú criticas cosas y yo critico cosas. Bueno, de ti hay críticas y de ti hay elogios. O sea, eso es una verdad como organización y es una verdad personal para cada uno de nosotros. Y eso nos daría un poquito más de gracia si nosotros lo vemos así, lo entendemos así. Siempre tiene que haber una relación entre fe y práctica. Nosotros, hermanos, no podemos decir somos una buena iglesia porque tenemos una buena doctrina. Somos una buena iglesia porque tenemos una buena doctrina. ¿Quién ha dicho que una buena doctrina es una buena iglesia? Tiene buena doctrina, sí, pero no necesariamente una iglesia con buena doctrina siempre es una buena iglesia, porque hay otros elementos. Normalmente la buena doctrina debería conducir a una salud en la iglesia, pero a veces hay una disparidad. Lamentablemente, una vez más, estamos en un mundo caído y vemos inconsistencias y cosas que no suceden. Entonces, no debemos dar por sentado que si tenemos buena doctrina, somos una buena iglesia por definición, porque quizás a nivel personal, a nivel de nuestro trato, a nivel de nuestro amor mutuo, a nivel de otras cosas que la iglesia debe tener, hay cosas que nos faltan. Este tema de las cartas paulinas también revelan nuestra necesidad de instrucción y vida en comunidad para el crecimiento. El hecho de que Pablo le escribiera a estas iglesias, para que estas cartas se leyeran de manera comunitaria, indica que Pablo está estimulando la vida en comunidad, que esto es algo bíblico. Esto no es un mero deseo de los pastores de venir aquí, que ustedes nos apoyen en los movimientos que estamos haciendo, no. Esto se supone es lo que debe suceder en el pueblo de Dios, una hermandad, una comunidad, un abrazo los unos con los otros. Esa es la última observación que tenía, era eso precisamente, que estas cartas escritas a las iglesias revelan que el cristianismo se vive en hermandad, no se vive de manera aislada. Las cartas personales son muy puntuales, son las menos para resolver situaciones específicas, pero las cartas eran a iglesias, porque ese es el instrumento de Dios para hacer lo que tiene que hacer en este mundo. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadaysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadaysabiduría.org. Será hasta la próxima cuando nos reencontremos en su palabra.